Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión del Comité de Residentes, que en esta noche tocará el tema de artroplastía total de rodilla primaria. Esta será presidida por el doctor Daniel Cimbrón López y sin duda alguna será de gran beneficio para todo el grupo de residentes y médicos en formación, ya que como cirujano de rodilla es sin duda alguna uno de los temas que más nos apasionan a los ortopedistas. Espero que disfruten de esta sesión y sin mayor preámbulo cedo el micrófono precisamente al doctor Daniel Cimbrón López. Muchas gracias y que disfruten este webinar. Muy buenas noches. Agradezco enormemente al Comité de Residentes esta invitación para coordinar esta plática. También quiero agradecer al doctor Efraín Díaz Borjón, maestro de la rodilla en nuestro país, que haya dado la introducción a esta plática. Y pues la realidad es que tenemos excelentes ponentes el día de hoy y la idea es que logremos que los residentes tengan una empapada sobre las diferentes técnicas que tenemos hoy en día para realizar una prótesis de rodilla. Pero por supuesto que antes de poder hablar de cómo ponerla, necesitamos saber cuáles son las generalidades de las prótesis, los tipos de abordaje, los tipos de componentes que utilizamos en una artroplastía total de rodilla primaria y cómo planificar una cirugía, que es un punto importantísimo para que los cirujanos de rodilla logremos hacer una cirugía exacta y con muy buena calidad y resultados para nuestros pacientes. Espero la disfruten y sin más preámbulo presento a mis compañeros. Hoy vamos a tener el gusto de tener al doctor Octavio Cisneros Correa. Él es ortopedista egresado del Hospital General de México, tiene alta especialidad en reemplazos articulares en el Hospital Victorio de la Fuente del IMSS y alta especialidad en artroscopía y artroplastía por el Hospital Español de México. En segundo lugar tenemos al doctor Ricardo Torres Valdés. Él es egresado del Hospital Español de México con alta especialidad en cirugía articular en el Centro Médico ICEMIM en Toluca. En tercer lugar tenemos al doctor Juan Gavino Gómez Montt Landereche. Él es ortopedista egresado del Hospital Español de México, realizó un fellowship en Sports y Adult Joint en el Hodgson Clinic en Columbus, Georgia, artroscopía, traumatología deportiva y reconstrucción articular en el Hospital Vall d'Hebron y Fundación Cugat en Barcelona, España. Y por último, un servidor, soy el doctor Daniel Cimbrón López. Yo soy egresado del Hospital Ángeles Mosel, cuento con una alta especialidad en artroscopía y artroplastía en el Hospital Español de México. Muchas gracias y espero que esto sea útil para ustedes. Hola, buenas noches a todos. Soy el doctor Octavio Cisneros, soy ortopedista y cirujano articular y voy a tener el gusto de darles esta presentación en la que veremos algunas de las generalidades de la artroplastía total de rodilla. Quiero agradecer de antemano al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y al capítulo de residentes por su atenta invitación. Bueno, este es el contenido de nuestra presentación, donde incluiremos el tema de abordajes y técnicas quirúrgicas, así como algunos puntos para llevarnos a casa. Dentro de los abordajes veremos tres de los principales que se usan en nuestra artroplastía total de rodilla. Empezamos con el parapatelar. Fue escrito por von Langenbeck en 1874 y después popularizado por Insal en el 71. Y es el que se usa en la mayoría de las artroplastías y puede ser usado en prácticamente todos nuestros casos, no importa la deformidad o el rango de movilidad que tenga. Dentro de las características de este abordaje, resaltan pues, su seguridad, la capacidad de extenderlo tanto proximal como distal y que te da un excelente acceso a las estructuras interarticulares. Una de las desventajas es que no permite una exposición posterior y que no se recomienda para procedimientos anterolaterales, como por ejemplo pueden ser unas osteotomías. Algo que les quiero recomendar con este y con cualquier abordaje es que marquen sus referencias anatómicas. No les quita absolutamente nada de tiempo, les va a ayudar mucho para hacer su artrotomía y aparte les va a facilitar un cierre anatómico. Las complicaciones relacionadas con este abordaje pues son las asociadas a una cicatrización de la herida, en especial cuando jalamos de más o tensionamos mucho los tejidos blandos, y por eso les recomiendo que no tengan miedo a hacer más grandes sus abordajes, ¿de acuerdo? El abordaje mid-vasto fue escrito por Eng en un intento de minimizar el trauma que se va a realizar al mecanismo del cuádriceps y pues mejorar la estabilidad patelofemoral. Este abordaje combina la buena exposición del abordaje parapatelar con la preservación del tendón cuadricipital y nos ayuda a poder mover mejor nuestro mecanismo extensor durante la cirugía. Algunos se preguntarán,
¿Qué tanto debemos de incidir en el vasto o hasta dónde debemos de cortar? Pues bueno, el doctor Cooper y sus colegas hicieron un estudio en cadáveres para responder esta pregunta y se dieron cuenta que entre menos extenso sea nuestro corte, tendremos mayor mayor preservación de nuestro aporte vascular y menos posibilidad de causar una lesión en la inervación de la parte distal del músculo. Y nos dijeron que lo seguro es un corte máximo de 4.5 centímetros. Contraindicaciones de este abordaje, la realidad es que absolutas no existen, pero sí existen pacientes que son mejores candidatos que otros. Dentro de las relativas tenemos una masa muscular del cuádriceps abundante, un paciente obeso con un índice de masa corporal arriba de 40, una deformidad severa mayor de 15 o 20 grados. Y yo aquí me gustaría agregar que intentaran no utilizarlo en pacientes que tengan una contractura en flexión mayor de 25 grados o que tengan una patela baja, ¿de acuerdo? Porque les va a causar problema o dificultad para movilizar el mecanismo extensor. Las complicaciones de este abordaje son similares a las que observamos pues, en cualquier artroplastía, ¿de acuerdo? Vamos con el abordaje subvasto. Este tiene las características de mantener la integridad completa del mecanismo extensor. Nos va a permitir realizar una incisión más pequeña y no tenemos a fuerza que vertir nuestra patela. Podemos únicamente lateralizarla y listo. Y aparte nos va a permitir hacer un buen cierre de la artrotomía porque tiene una forma de L y eso es bastante conveniente, ¿de acuerdo? ¿Cómo seleccionamos a nuestro paciente candidato para este abordaje? La verdad es que podemos usarlo en la mayoría de los pacientes, aunque muchos autores refieren como contraindicaciones relativas las mismas que vemos con el abordaje mid-vasto. Y definitivamente yo les recomendaría que no lo usaran en sus revisiones, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una imagen en donde está marcada la patela, así como la incisión para el abordaje subvasto. Después de hacer el primer corte en el borde inferior del músculo, les recomiendo que metan un dedo y lo deslicen debajo del borde para hacer más fácil su disección. Y una vez que llegan al borde medial de la patela, se van hacia distal, paralelos a la patela y paralelos al tendón. Y para su cierre también les va a ser más fácil porque identifican la puntita de su flap, del flap que hicieron, y empiezan a cerrar desde ese vértice, ¿de acuerdo? En esta imagen encontramos marcados los tres abordajes juntos, ¿de acuerdo? La línea más gruesa nos hace referencia al borde superior de la patela. La línea que está señalada con las pinzas de disección es el abordaje para el subvasto y la línea punteada es nuestra línea para la incisión mid-vasto, ¿de acuerdo? Y después de verlos todos, seguramente, pues todos tendrán uno favorito, pero en realidad estos son mejores que el parapatelar o uno es mejor que el otro. Pues en este metaanálisis que se hizo en Francia, con un nivel de evidencia de 1, incluyeron a 5.042 pacientes. Y a estos pacientes se les hicieron 5.107 artroplastías. A todos se les evaluó con la escala de KSS y de WOMAC, así como se les midieron los rangos de movilidad alcanzados a los 6 meses. Y adivinen qué. No se observaron diferencias en los resultados funcionales a corto y mediano plazo. ¿De acuerdo? Los rangos de movilidad en el subvasto sí se vio un poco de mejoría a los 6 meses, pero después de esto se iguala bastante y por lo que este artículo concluye que ningún abordaje es superior al otro y sugiere que para un mejor resultado de nuestras artroplastías se use el abordaje que el cirujano domine mejor. Ahora vamos con las técnicas quirúrgicas y en especial hablaremos de 3, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que a nadie le cabe duda de los excelentes resultados que nos dan las artroplastías en un paciente que ha necesitado una prótesis, ¿de acuerdo? Y es que es una de las intervenciones más frecuentes en la cirugía reconstructiva y con una de las mayores relaciones costo-beneficio. Y por si esto fuera poco, aparte tiene una duración bastante buena. Estamos hablando de una supervivencia de nuestros implantes que rondan el 96% a 15 años. Como nos lo señala este metaanálisis del 2019 de Lancet, donde se evaluó la duración de un reemplazo articular con un seguimiento de más de 15 años. Este artículo evaluó casi 300,000 artroplastías de nuestra rodilla, encontrando una supervivencia del 82% a 25 años, lo cual creo yo que no está nada mal. Pero pues no todo puede ser bueno en esto, ¿de acuerdo? Tenemos un porcentaje elevado de pacientes que continúan con dolor aún después de la cirugía. ¿Cuántos? Hasta un 20%, ¿de acuerdo? Una revisión que se hizo sistémica nos dice que hasta el 71% de los pacientes que se someten a una artroplastía experimentaron una mejoría de sus síntomas, pero solo el 22% calificaron su resultado de esta cirugía como excelente. Entonces, aquí pasa algo. O los modelos de prótesis que hay, o nuestras manos como cirujano, o la técnica quirúrgica que estamos utilizando, no han logrado reproducir el funcionamiento de una rodilla normal. Y por lo tanto no hemos obtenido los resultados que esperamos para el paciente.
A pesar de que han aparecido nuevas prótesis, nuevos materiales, nuevos conceptos biomecánicos, aún así no hemos conseguido disminuir ese porcentaje de pacientes insatisfechos. Ahora, el balance de la rodilla se puede conseguir con diferentes técnicas. Tenemos dos básicas. La primera es la técnica de medición de la resección. Fue desarrollada por Hungerford y tiene la filosofía de mantener en su lugar la línea articular de la rodilla, o sea que no se desplace para arriba, ¿ok? Y de mantener la alineación anatómica de la extremidad, haciendo los cortes del hueso del mismo grosor que el de nuestros componentes que vamos a colocar. Esta técnica sí acepta que los espacios de flexión y de extensión no sean simétricos, no tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? Y tenemos el principio de cortar solo el hueso suficiente para que quepan nuestros componentes protésicos. La técnica dice que primero se hacen los cortes de hueso, después se colocan los componentes de prueba y una vez ya colocados, se hace la liberación de nuestros ligamentos, ¿de acuerdo? Aquí les voy a poner una pequeña secuencia de algunos pasos de esta técnica. Primero se hace el corte distal, el cual se hace con una medición de valgo de 3 grados, lo cual se da en el preoperatorio, ¿de acuerdo? Y determinamos que una vez hecho este corte, vamos a medir nuestra resección del corte, ¿de acuerdo? Medimos nuestra resección del corte y esta medición va a ser aproximadamente de 9 milímetros, que es lo mismo que mide nuestro componente protésico en la parte distal. Posterior a esto hacemos nuestro corte de tibia utilizando un stylus basados en el platillo tibial más elevado o sano, por decirlo así. Hacemos una medición de 10 milímetros. ¿Por qué 10 milímetros? Porque es más o menos lo que mide el componente tibial más el inserto más pequeño, ¿de acuerdo? Posteriormente a esto hacemos cortes de los cóndilos posteriores y si hacemos una correcta rotación de nuestro fémur, de nuestro componente femoral, vamos a ver unos cortes como estos, con un corte medial más grande y más ancho que el lateral, ¿de acuerdo? Esto es si nos salió de manera correcta. Una vez que tenemos esto, vamos a medir nuestro corte medial, ¿de acuerdo? Este corte medial va a venir aproximadamente 10 milímetros. Y estos 10 milímetros son los mismos 10 milímetros que mide el componente femoral en la parte posterior de los cóndilos. La segunda técnica que veremos es la del balance de espacios o gap balancing. La piedra angular de esta técnica es que los espacios femorotibiales sean simétricos, tanto en flexión como en extensión. Aquí primero liberamos los tejidos blandos, antes de hacer nuestras resecciones óseas, ¿de acuerdo? Esta técnica necesita que lleguemos a una tensión uniforme de nuestros tejidos blandos. Por lo tanto, vamos a depender del uso de unos tensores o de unos distractores para evaluar estos espacios. También hace énfasis en preservar la mayor cantidad de hueso tibial y que el balance de los espacios se haga únicamente con los cortes femorales, ¿de acuerdo? Esta técnica sí va a aceptar que la línea articular migre hacia proximal, siempre y cuando tengamos nuestro balance de espacios. O sea, con tal de que balancemos bien nuestros espacios, sí podemos elevar esa línea articular, ¿de acuerdo? Y con todo esto buscamos obtener un ángulo de la extremidad en neutro y una alineación mecánica. Bueno, lo más importante de esta técnica es el balance de la rodilla, ¿de acuerdo? Pueden hacer primero el balance en flexión o en extensión, como ustedes deseen, ¿de acuerdo? Pueden hacer, tenemos que hacer cortes primero de tibia y de fémur distal. Algunos hacen primero el de tibia, otros primero hacen el de fémur. Pero yo les recomiendo que hagan primero el de fémur. Si hacen el de tibia primero y tienen una rodilla muy apretada, les puede costar trabajo y aparte podemos lesionar las estructuras vecinas, ¿de acuerdo? Una vez que ya hacemos el corte femoral y tibial, vamos a meter un espaciador y vamos a verificar nuestro espacio y aparte vamos a hacer estrés en varo y valgo para comprobar que sean simétricos. Una vez que estemos conformes con este gap en extensión, ¿de acuerdo? Nos vamos al de flexión. Nos vamos a ayudar de unos separadores de lámina y vamos a tensar estos ligamentos colaterales, como podemos ver en esta imagen, ¿de acuerdo? Se observa que están irregulares si nos basamos en los cóndilos posteriores, con un espacio más grande lateral que medial. Pero si evaluamos el espacio que hay entre la tibia y la parte inferior de la plantilla de corte que tenemos, que es el nivel donde van a quedar nuestros cóndilos, donde van a quedar cortados nuestros cóndilos, veremos que es simétrico. Esto también podemos evaluarlo con los espaciadores de nuestro equipo, ¿de acuerdo? Poniéndolos entre la tibia y el borde inferior de la plantilla de corte. Y una vez que tengamos todos nuestros cortes femorales, no olvidemos que tenemos que volver a checar nuestros dos gaps, ¿de acuerdo? Ok, aquí están algunas dificultades que se les pueden presentar durante la cirugía. Por ejemplo, un corte tibial inapropiado. Podemos dejar nuestro corte en varo o valgo, ¿de acuerdo? Lo que nos hará pensar que necesitamos menos liberación de un lado o del otro
Y para que dejemos nuestros gaps simétricos, vamos a colocar en rotación interna o externa el componente femoral, lo cual no está bien. Ahora, el corte tibial va a afectar ambos espacios. Eso es muy importante, tanto el de flexión como el de extensión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que evitar resecar de más o cortarlo en exceso, ¿ok? Una sobretensión de los ligamentos, ¿ok? Tengan cuidado que no tensen de más estos ligamentos, porque nos va a hacer creer que alguno de los espacios es más grande que lo que en realidad son. No quitar los osteofitos primero. Los osteofos pueden tensar de más nuestros ligamentos, en especial de nuestro lado medial, y si nosotros hacemos liberación de partes blandas así, sin quitar esta tensión extra, vamos a pensar que nuestra rodilla ya está balanceada. Pero cuando quitemos estos osteofitos, pues, oh sorpresa, alguno de los lados puede quedarnos flojo, porque nuestra rodilla estaba balanceada ya con esa tensión extra que tenía. O sea, a ver, miren, vean por ejemplo esta radiografía y díganme si estos picos ahí no pueden añadirle tensión extra a los ligamentos. En este caso, de nuestro lado medial y aquí de nuestro lado posterior. Ahora vamos a revisar una técnica un poco más reciente, la técnica de aleación cinemática. Fue recomendada en primero por Howell en el 2006. Esta técnica surgió porque pues, muchas personas empezaron a cuestionar la funcionalidad y los resultados que daba la alineación mecánica. Decían que si una rodilla normalmente tiene cierto grado de varo o valgo y funciona bien así para nuestros pacientes, ¿por qué debemos de llevarla a una alineación neutra? Entonces, lo que busca esta corriente es restaurar las cinemáticas normales de la rodilla con 3 principios básicos. 1. Restaurar las superficies articulares de nuestro fémur y tibia. 2. Restaurar las alineaciones nativas de la rodilla, o sea, el eje que tenía de la extremidad antes de ponerle la prótesis, o también llamado eje preartrósico, ¿ok? Y 3. Restaurar las laxitudes originales de la articulación, lo que nos permitiría una mejor liberación de nuestras partes blandas. Esta técnica busca colocar las prótesis recreando la anatomía previa de la rodilla, y así la posición del implante sería más cercana a la anatomía de cada paciente. En síntesis, para todo esto, mientras que en la alineación mecánica la rodilla se adapta a la artroplastía, en la cinemática la artroplastía se adaptaría a la situación previa de nuestra rodilla. Ok, ahora, esta imagen nos ilustra las diferentes orientaciones y el grosor de las osteotomías tibial y femoral de cada técnica. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos que de izquierda a derecha, una rodilla nativa en varo. Después tenemos la misma rodilla, pero con una orientación y con unos cortes en la alineación anatómica. La tercera, a la cual se le aplicó una alineación mecánica, observamos que los cortes son muy asimétricos. En todo esto en busca de un eje neutro. Pero en la cuarta se usó una alineación cinemática y vemos que mantiene la posición nativa, haciendo cortes óseos iguales tanto del lado medial como del lado lateral. Tanto en fémur pues como en tibia, ¿de acuerdo? Aquí hay algunos ejemplos, una rodilla por ejemplo en varo severa, se puede ver tanto en las radiografías como en nuestra imagen prequirúrgica, y un escanograma posoperatorio en la cual muestra nuestra ortoplastía con una alineación cinemática. Se puede ver que se restauró la línea nativa y la laxitud de la rodilla sin que tengamos la necesidad de una liberación del ligamento colateral medial. Aquí podemos ver esa línea verde, que es la referencia del eje mecánico o neutro, y nos damos cuenta que aún conserva cierto grado de varo después de la cirugía, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo, ahora con una deformidad en valgo. Podemos ver que el escanograma, que se restauró también aquí la alineación nativa y la laxitud de la rodilla sin tener que liberar el ligamento colateral lateral. Aquí lo que nos muestra de igual forma es el eje mecánico en verde y vemos que persiste una cierta alineación en valgo de la extremidad. Bueno, y después de toda esta explicación, ¿cuál es la mejor alineación? Pues bueno, tenemos la verdad defensores de uno y de otro. Lo que dicen los defensores de la alineación mecánica es que la anatomía del paciente debe ser el que sea que se adapte a los implantes, y los defensores de la cinemática dicen que la posición de los implantes debe adaptarse a la anatomía individual de la rodilla. Los que defienden la cinemática dicen que su alineación tiene la ventaja de cortar menos hueso y menos necesidad de liberar pues, nuestros tejidos blandos. Por el contrario, los que son del team mecánica reclaman que la cinemática tiene asimetría de las cargas cuando se deambula y que necesita usar instrumentos específicos para poder alinearlo correctamente. Por ejemplo, el uso de la navegación, ¿ok? Así como también dicen que es imposible restaurar nuestra alineación cuando tenemos grandes deformidades en varo o valgo, como en nuestros ejemplos. Los defensores de la alineación cinemática aseguran que los pacientes presentan menor dolor una vez después de la cirugía y mayor rapidez en la recuperación postquirúrgica, lo cual yo creo que está en controversia porque los estudios que se han hecho para evaluar estos puntos no han sido a largo plazo.
Y bueno, aquí hay varios metaanálisis y revisiones sistémicas que se han publicado en los que se comparan varias alineaciones. Y la mayoría arroja resultados similares, tanto para una alineación como para la otra, ¿de acuerdo? La que se hizo más extensa fue de 15 artículos que fueron publicados y que también concluye que tiene unos resultados similares, ¿de acuerdo? Ya para finalizar, nuestras conclusiones en referencia a los abordajes, la literatura nos dice que ninguno es estrictamente superior a otro y por lo tanto el cirujano debe de inclinarse por el abordaje que más usa o que mejor domina. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, el eje mecánico sigue siendo considerado nuestro gol estándar y yo creo que hasta que no se demuestre lo contrario va a seguir así. Los resultados clínicos de la mecánica y la cinemática son similares o con alguna diferencia positiva para la cinemática. Pero aquí quiero hacer énfasis que todos estos resultados han sido a corto plazo, ¿de acuerdo? Y que, pues, que algunos trabajos tengan algún interés comercial pone mucho en duda la veracidad de estos resultados. Definitivamente nos hacen falta evaluaciones a largo plazo para este tipo de alineaciones. Y a pesar de los buenos resultados de la artroplastia total de rodilla, todavía tenemos un porcentaje elevado de pacientes insatisfechos porque pues no hemos conseguido una reproducción del funcionamiento de la rodilla normal. Y personalmente creo que aún nos falta mucho camino para poder lograrlo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología la oportunidad de poder dar esta plática acerca de planificación preoperatoria en artroplastia total de rodilla primaria. Como tabla de contenidos, tenemos en primer lugar nuestra historia clínica, exploración física, estudio de imagen y mediciones, que es donde ocuparemos la mayor parte de nuestra plática, y la alineación que tenemos en los tres ejes. Como objetivo es conocer el procedimiento para poder realizar una adecuada planificación preoperatoria en una artroplastia total de rodilla primaria. ¿Sale? Recordemos que el no planificar es planificar para fallar. En estos tipos de procedimientos es muy importante el poder establecer una adecuada planificación para poder tener un resultado esperado y poder estar preparado para cualquier circunstancia que pueda presentarse en quirófano. Nuestra historia clínica, bueno, es muy importante, tiene que ser detallada. Tenemos que evaluar cómo es el dolor, ¿sí? Si es mecánico, si es irradiado, ¿sí? Muchas patologías en la rodilla o muchas patologías en otros lados, como en cadera, columna, pueden irradiarse a dolor en rodilla y puede haber ahí una falla, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos que ese dolor sea efectivamente un dolor mecánico que se presenta generalmente en las actividades deportivas. Algo muy importante es considerar las expectativas del paciente, ya que el paciente pues a veces llega con una expectativa a nuestro consultorio sobre qué es una prótesis y qué es lo que una prótesis le va a permitir hacer, porque algún familiar o amigo pues tiene X estilo de vida con una prótesis, ¿sale? Evaluar las enfermedades que pueda llegar a presentar nuestro paciente, como artritis reumatoide, artritis psoriásica, si hubo fracturas previas alrededor de la zona, si tiene enfermedades metabólicas, que nos van a dar alguna idea o que nos pueden complicar un poquito el procedimiento por cuestión de cicatrización, de tejidos, etc. Algo importante que debemos tomar en cuenta es la cuestión nutricional, ¿sí? En nuestros estudios de laboratorio debemos ver algunos factores importantes, aparte de la hemoglobina, glucosa, creatinina, etcétera. Debemos fijarnos cómo está el estado nutricional de nuestro paciente con los linfocitos y con la albúmina sérica. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener un conocimiento de cómo será la cicatrización de nuestro paciente, la evolución, el riesgo que tenemos de alguna infección, etcétera. En la exploración física también debemos ser detallistas y poder ver cómo vamos a ver este paciente, ¿no? Debemos ver si tiene una desviación en varo, en valgo, si es una rodilla neutra, que son raros en los casos donde hay una artrosis, pero bueno, pueden existir. Si hay contracturas en flexión, recordemos que esto es algo importante en la cuestión pronóstica en la función de nuestro paciente. Esto nos habla de qué tantos ajustes en el corte o liberaciones cápsula posterior u osteofitos posteriores tenemos que hacer para poder lograr una extensión, pero es importante mencionar al paciente que a veces los pacientes que tienen una contractura en flexión bastante considerable
su pronóstico a veces no es muy bueno y tienen un mayor riesgo de generar artrofibrosis. Ver si tiene recurvatum, ¿no? Si tiene integridad de los ligamentos colaterales, ver si hay cicatrices previas, ¿sí? Si hay algo de esto, tenemos que recordar la circulación, ¿no? Ya que la circulación en la cara anterior de la rodilla, pues va de medial a lateral, ¿sí? Y en caso de que sea necesario, pues alguna orientación o entrar a veces con algún cirujano plástico, si es necesario a veces después rotar algún colgajo o cobertura para poder cubrir adecuadamente nuestra prótesis, ¿sale? Los rangos de movilidad es el principal factor predictor postoperatorio, ¿sí? A veces el paciente tiene alguna expectativa mágica de que la prótesis va a regresar a la movilidad completa y la realidad es que no. Así es que nuestro deber es explicarle adecuadamente lo que se espera en estas prótesis, que la razón de una prótesis es quitar el dolor. Como estudios de imagen y mediciones, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Estudios de imagen básicos que necesitamos, que es una AP de rodilla, ¿sí? Con apoyo, eso es muy importante. Ustedes residentes que están empezando, es muy importante que los pidan con apoyo para que nos permita ver la distancia real en la línea interarticular. Una radiografía lateral con flexión a 30 grados, una proyección de Merchant, ¿sí? Para poder ver bien la articulación patelofemoral, ver si hay hipoplasias en la tróclea para ver cómo van a estar nuestros cortes, etc. Un eje mecánico es muy importante o una escanometría de miembros pélvicos. De preferencia que sea con el chasis completo para que nos permita ver si hay deformidades femorales o tibiales y ver qué tipo de guía vamos a utilizar. Si vamos a utilizar una guía intramedular en tibia, si vamos a usar una guía extramedular en tibia porque a veces las tibias son demasiado varas y con una guía intramedular pues puede dificultarnos el trabajo que podemos hacer. Cuando hay deformidades importantes, está considerada y validada una tomografía para poder evaluar qué tanta pérdida ósea hay, si tenemos que utilizar algún tipo de aumento, etc. En las otras mediciones tenemos, en primer lugar, que buscar el centro de nuestras articulaciones, ¿sale? El centro de nuestra cadera, ¿sí? En la cabeza femoral, en la rodilla es igual, los estudios nos dicen que es igual si se utiliza el ancho, ¿sí? De los cóndilos y se forma una línea a la mitad, utilizando la escotadura o la línea media de los cóndilos femorales, o el centro de las espinas tibiales, o el centro de la meseta tibial. Estas son igualmente válidas. ¿Cómo vamos a saber cuál es la más confiable? Pues viendo la radiografía, ¿no? Dependiendo qué tantas lesiones óseas haya, pues es la que puede ser más confiable. La que más nos sugieren es el centro de la escotadura para poder hacerlo un poquito más confiable. Y algo muy importante es el centro del tobillo, ¿sí? Debemos ubicar el centro del astrágalo para con base en eso trazar nuestras líneas iniciales y poder ver qué deformidad tenemos, si es varo o valgo, y establecer nuestros ejes, que es lo que veremos a continuación. Debemos establecer los ejes mecánicos y anatómicos. Recordar que el eje mecánico es la línea que une los centros de dos o más articulaciones, y el eje anatómico es la línea que discurre a lo largo de la mitad de la diáfisis. Como se puede ver en la imagen, la imagen A en el fémur es el eje anatómico del fémur y la línea B es el eje mecánico del fémur, que en la tibia casi siempre es el mismo, por lo que lo veremos más adelante, pero esas son líneas importantes que debemos considerar. El ángulo AMA, por sus siglas en inglés, el Anatomical Mechanical Angle, te permite establecer qué tanta deformidad hay en alguna o no articulación. La tibia está considerada, como les decía, un ángulo aproximadamente de 0, porque tanto el ángulo mecánico como el eje mecánico como el eje anatómico discurren casi siempre en la misma dirección, y en el fémur tiene un valor de 7 más menos 2 grados. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para la planificación, ¿sí? O sea, como ustedes pueden ver en la imagen de su izquierda, es una AP de rodilla modificada evidentemente para esta presentación, pero
en donde podemos ver que en la línea azul es el eje mecánico, y en la línea amarilla es el eje anatómico. Esto nos da aproximadamente unos 10 milímetros. Por eso es la razón que en la imagen que ustedes ven al centro, cuando empezamos a trabajar el fémur, trazamos unas líneas que se llaman la línea de Whiteside y la línea biepicondilia. La línea de Whiteside discurre sobre la cortical anterior siguiendo la dirección del ligamento cruzado posterior, y la línea biepicondilia permiten establecer unos cuadrantes para poder saber dónde vamos a ingresar nuestra guía. Generalmente es un poco más medial, no es siempre en el centro, por la angulación que vemos en la imagen de la izquierda. Si yo intento poner mi guía siempre en el centro, como sería en la línea azul, puedo generar alguna falsa vía. Por eso se prefiere hacerlo un poco medial, siguiendo el eje anatómico del fémur, ¿sí? Como lo pueden ver en su imagen de la derecha. Ahora, la línea interarticular es muy importante, ¿sí? Esto nos va a permitir saber si vamos a tal vez a necesitar algún tipo de aumento, tanto distal en fémur o proximal en tibia, saber qué tipo de implante vamos a necesitar, cuánta pérdida ósea tenemos. Recordemos que a veces hacemos algún corte exagerado y queremos corregirlo poniendo insertos más grandes, ocasionando que eso cambie la altura de la articulación, ¿sí? Como podemos ver, en la línea amarilla contacta los puntos medios de los cóndilos femorales. En la línea azul, como referencia, es la zona más cóncava o más plana de la meseta tibial. Y si hay un hundimiento, pues se toma en cuenta la línea que pasa por debajo del hueso subcondral de la zona no hundida, para poder planificar cuánto vamos a hacer de nuestro corte y qué tanta corrección necesitamos hacer. Como podemos ver aquí en la nomenclatura, estoy utilizando la clasificación de Pali, que considero que es bastante amigable. Nos dice que, pues, en su nomenclatura pueden ustedes ver cuál son las letras que él utiliza para poder hacer y que identifiquemos fácilmente los ángulos, ¿sí? Como los tenemos ahí. Aquí tengo una imagen donde ustedes pueden ver de una manera más clara qué tipo de ángulo es al que se está refiriendo Pali. Y algo muy importante, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, si vamos a llevarlo a una corrección anatómica o una corrección clásica, como dicen algunos de nuestros maestros, ¿no? Algo que debemos tener en cuenta es la planificación y ver la línea interarticular, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fémur tiene 3 grados de valgo, la tibia aproximadamente 3 grados de varo, y algo que debemos recordar es el home screw movement, que es que hay rotaciones internas y externas al momento de que hacemos flexo extensión de la rodilla, como podemos ver en esta imagen. Eso nos permite saber, cuando ustedes han entrado alguna prótesis, se fijan que la tibia pues, no la ponemos al centro, a veces tiene un poquito de rotación externa por este movimiento que hace para que nos favorezca la estabilidad. Algo importante, el propósito de la prótesis total de rodilla es una adecuada alineación en los 3 ejes, ¿salen? Tanto en el eje coronal, en el eje sagital y en el eje axial. Todo esto tenemos que valorarlo, porque todos estos 3 ejes nos dan estabilidad o no en nuestra prótesis y que el paciente pueda tener una mayor satisfacción respecto a su resultado. En el plano coronal que vamos a ver, esto es de manera muy general, pues ver qué tanto varo o valgo tiene mi paciente, cuidar el tracking patelar, ¿sí? Al momento de colocar el componente femoral, se sugiere colocarlo un poquito lateral sin que sobresalga y haya un roce con los tejidos blandos, pero esto te permite mantener un adecuado tracking patelar, ¿sí? En el plano axial, la línea de Whiteside y la línea biepicondilia nos van a dar un poquito la dirección para saber cómo debemos de trabajarlo. Y en el plano sagital, la entrada de las guías centromedulares, como les había mencionado, para que nuestro trabajo sea adecuado, sea centrado en la articulación. Otras cosas a considerar muy importantes. A ver, ¿en qué hospital voy a operar a mi paciente? Hay pacientes que a lo mejor no tienen un seguro de gastos médicos y necesitamos operarlo en algún otro hospital
y no conocemos el hospital. Entonces tenemos que estar seguros que el hospital tiene lo necesario, tiene el instrumental, tiene lo que voy a necesitar en caso de que el paciente pues necesite alguna transfusión, etcétera. Tener el conocimiento de los implantes es muy importante. Yo lo considero esencial. Eso disminuye tiempos quirúrgicos, lo que disminuye el riesgo de alguna infección, economizas, efectivamente hacia el paciente, y a ti te permite estar más seguro al entrar al quirófano, por lo que es importante hablar con los proveedores previo a la cirugía para poder establecer algún taller y poder conocer el implante de una mejor manera. Y algo importante, conocer el instrumental es esencial también para saber cómo voy a manejarme en quirófano, qué cosas voy a necesitar, y de esta manera poder obtener un mejor resultado postquirúrgico. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Gabino Gómez Montt Landerreche, ortopedista especialista en cirugía articular y artroscopía en el Hospital Español de México. Yo les voy a platicar el día de hoy de lo que es la prótesis total de rodilla, paso a paso de los pasos a seguir dentro del quirófano. ¿Cuáles son los puntos claves a evaluar una prótesis total de rodilla? Número 1, la selección del paciente. Hay que individualizar cada caso, hay que planificar adecuadamente. Hay que ver qué abordaje quirúrgico vamos a utilizar. Lo que vamos a ver en esta plática más a fondo es cómo vamos a hacer paso por paso desde el inicio hasta el final, cuáles son las medidas que tenemos que usar para hacer una buena prótesis de rodilla, lo cual tiene que ver con las correcciones de las angulaciones y desviaciones articulares, cómo vamos a corregir los ejes anatómicos, mecánicos y kinemáticos y de movimiento con los diferentes cortes y las guías. Lo más importante, el balance ligamentario de nuestra prótesis, hacer nuestras pruebas para medir el tamaño adecuado de las prótesis, cómo se va a hacer el cierre de las estructuras y la reparación de todas estas, cómo va a ser la rehabilitación y todo el tratamiento postquirúrgico inmediato, y la rehabilitación a mediano y largo plazo. Entonces es muy importante la primera parte de la selección del paciente. No es lo mismo en estos 3 escenarios que estamos viendo, son 3 diferentes tipos de pacientes con deformidades diferentes, angulaciones diferentes, edades diferentes, grados de desgaste diferentes, antecedentes personales, patológicos diferentes. Entonces, lo más importante en una prótesis de rodilla es siempre individualizar al paciente, y no se van a cansar de todas las veces que voy a estar diciendo que hay que individualizar cada caso. Como nosotros vemos, tenemos deformidades en varo, deformidades en valgo, subluxaciones mediales, subluxaciones laterales, anteroposteriores, desgaste patelofemoral, tenemos diferentes deformidades en el hueso, y por eso es muy importante antes de poner cualquier prótesis la selección de este paciente. Número 2, es muy importante seleccionar antes de empezar la cirugía. ¿Qué vamos a seleccionar? ¿Qué prótesis se va a poner? ¿Y cómo se van a corregir estas deformidades? Estas imágenes que estamos viendo son planificaciones computarizadas para tratar de corregir los ejes y que los cortes de nuestras prótesis sean los más adecuados. Lo importante en una buena planificación quirúrgica no es únicamente medir el tamaño de la prótesis. Eso es lo de menos, porque eso es importante y eso se va a ver en el transquirúrgico, qué prótesis es la más adecuada. Ahora, como sabemos, y se platicará más adelante de esto, hay una planificación que puede ser hecha a la medida, hay planificaciones con robot, hay cirugías navegadas, hay diferentes tipos de planificaciones. Lo más importante de esta plática es ver la planificación mecánica. Y esa planificación es ver cómo se van a corregir los ejes. Vamos a ver ahorita cuáles son las cosas que se tienen que corregir en cuestión de alineación. Entonces, lo que vemos aquí en la imagen son diferentes prótesis, diferentes deformidades que se pueden ir corrigiendo tanto en una vista anterior como en una vista lateral. Ahora, si ya entramos nosotros de lleno a lo que es esta plática, que es el paso a paso de la artroplastía de rodilla, y vamos a hablar únicamente de la artroplastía primaria. Entonces vamos a hablar del abordaje quirúrgico que vamos a utilizar. El abordaje quirúrgico tenemos diferentes opciones. Tenemos, cuando es una rodilla primaria, podemos hacer un abordaje medial parapatelar, que es usualmente el más usado. Podemos hacer un abordaje de preservación de mecanismo extensor, que es el abordaje subvasto o midvastus. Hay algunas técnicas actuales con un abordaje mínimo invasivo. Tenemos el abordaje trivectorial, que es en cierta parte una combinación de estos abordajes.
Y no hay que olvidar siempre el abordaje lateral, que es un abordaje poco utilizado, pero que es un abordaje muy útil cuando tenemos deformidades muy, muy severas en valgo de la rodilla o que tenemos pérdida ósea importante. También hay que descartar cuando tenemos una rodilla complicada o una rodilla que vamos a una revisión de la cirugía, pues tenemos el mismo abordaje medial parapatelar, tenemos lo que conocemos como el quadriceps snip, tenemos una tenotomía en B y Y, algo que está en desuso, pero que bueno, también es importante conocerlo, es la osteotomía del tubérculo tibial. ¿Qué ventajas y desventajas podemos tener entre los abordajes que más usualmente utilizamos? Pues el abordaje medial patelar o medio patelar, parapatelar, es el más utilizado en casi todos lados. Es un abordaje que de cierta forma lastima el mecanismo extensor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cortar parte del cuádriceps. Hay algunas discusiones, algunos artículos, si es el mejor abordaje para pacientes jóvenes, porque al meterse para pues, lastimar el aparato extensor, eso nos puede limitar la recuperación de los pacientes. Ahora, hay un abordaje que es un abordaje trivectorial, en el cual hay algunos estudios que desvasculariza un poco la unión musculotendinosa. Es un abordaje que da una buena exposición, al igual que el abordaje parapatelar, y es un abordaje que también se utiliza muy seguido. Personalmente utilizamos un abordaje subvasto o mid-vastus, en el cual pues, respeta todo el mecanismo extensor, se mete abajo del músculo, por lo cual no hay daño al tendón cuadricipital. Sí, usualmente hace una exposición un poquito más difícil porque al tratar de lateralizar la rótula cuesta un poco más de trabajo hacerlo. Se tiene que hacer una disección un poquito más amplia de partes blandas, pero es un abordaje en el cual en pacientes jóvenes probablemente esté más indicado porque ayuda a preservar pues, las partes tendinosas y la recuperación muscular es un poquito más rápida. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros a corregir? Y esto es muy importante porque el objetivo principal de esta plática es meternos de lleno al paso a paso de la cirugía de una prótesis de rodilla. Pero antes de eso tenemos que ver nosotros la alineación. Nuestra alineación vamos a tener una alineación que puede ser en 3 ejes, el eje vertical, el eje anatómico y el eje mecánico. La forma de corregir esta alineación también se puede hacer de diferentes formas. Inicialmente las prótesis se hacían con una corrección, una alineación anatómica. El objetivo era recrear la posición anatómica del fémur y de la tibia y se hacía un corte de 3 grados en los dos para tratar de representar esta alineación anatómica. Este tipo de alineación quirúrgica se ha estado en desuso porque no corrige deformidades severas en varo, que sabemos que es la principal deformidad de la rodilla, y además deja o da mucha más carga en la parte interna de la rodilla y por eso se ha dejado de utilizar. La gran mayoría de los cirujanos en todo el mundo se utiliza lo que es una alineación mecánica, que el objetivo de esta es recrear una nueva línea articular que distribuya las cargas. Y lo que se trata de hacer es que el corte femoral y el corte de la tibia sean perpendiculares a un mismo eje, por lo cual la alineación sea neutra. Actualmente hay diferentes estudios en los cuales lo que es la alineación kinemática, que son 3 ejes funcionales, se tiene que hacer una resonancia previa y está teniendo cierto desuso también porque requiere un modelo de rodilla anatómico que cuando es una rodilla con desgaste ya no se puede utilizar. Pero sigue en estudio, ahorita estamos estudiando también lo que es la alineación kinemática restrictiva e inversa, que más adelante se va a ver si esto puede ayudarnos a dar una mejoría en la respuesta de las prótesis. Entonces, ya de lleno nosotros, ¿cómo se va a preparar la prótesis? ¿No? Entonces, preincisión que hacemos, el tipo de anestesia es importante, si va a ser bloqueo, si va a ser anestesia general. Generalmente no utilizar sonda Foley, no utilizar nada que pueda aumentarnos el riesgo de una infección. Antibiótico, usualmente el gold estándar o el momento ideal es 30 minutos, 1 hora máximo antes de la cirugía. Es importante la posición del paciente, usualmente se utilizan estos tipos de movilizadores de rodilla para poder nosotros estar moviendo la rodilla y hacer una cirugía dinámica para poder accesar y poder hacer una buena alineación. Se pone un soporte lateral que nos ayude. Usualmente no se utiliza isquemia para no lastimar de más el músculo. Y obviamente, pues ahorita lo que más utilizamos para el control de sangrado es el ácido tranexámico, que hay diferentes protocolos. Se puede dar tratamiento oral 8 horas antes o unos días antes, o intravenoso 10 a 15 minutos antes de la incisión. El paso a paso de la cirugía. La exposición es esencial para poder nosotros tener una buena cirugía y no complicarnos todo el proceso. Se hace un abordaje, cualquiera de los que ya platicamos, la rótula se hace de lado, se utilizan separadores especiales. Hemos nosotros visto que el separador que se ve en la parte de arriba es un separador de cadera, es un separador curvo que se utiliza para el acetábulo, pero lo hemos utilizado con mucha facilidad y con buenos resultados, porque eso nos da una curva especial para que la rótula se pueda separar bien sin lastimar el tendón y sin lastimar el cartílago de la rótula. Entonces, el principal paso es la exposición, porque eso es lo que nos va a ayudar a una cirugía exitosa.
La guía intramedular del fémur es lo primero que se utiliza, se pone la guía, hay diferentes dependiendo de la prótesis que se utiliza, hay guías flexibles, hay guías rígidas. Esta guía ya viene con el valgo o el varo puesto en la guía para nosotros ya empezar a corregir con los cortes. Ya que se pone la guía de corte, se hace el corte, aquí estamos viendo el primer corte distal del fémur, en el cual se tiene que corroborar que sea un corte completamente plano. Esto se corrobora con unos bloques de corte para ver que no tenga ningún escalón intraarticular. Este corte distal del fémur es muy importante porque nos permite o nos inicia el proceso de alineación, el espacio intraarticular y el balance ligamentario. En este punto hay un tipo de controversia. La gran mayoría de los cirujanos lo que hacen es que van y acaban todos los cortes del fémur. Usualmente lo que se recomienda, lo ideal hacer en una alineación, ya sea por navegación o una alineación mecánica, es hacer el primer corte del fémur, luego pasar a hacer el corte de la tibia. ¿Por qué? Porque al hacer el corte de la tibia, ya nosotros tenemos el espacio anatómico que nos va a dejar el fémur en extensión. Y con esto podemos hacer un adecuado balance ligamentario. Balance ligamentario no es el mismo en extensión y en flexión. Y al hacer este balance, nosotros podemos saber si necesitamos corregir más en cuestión de cortes femorales o en cuestión de cortes tibiales, o si tenemos que hacerle rotación interna o externa, interna únicamente si estamos navegando, para poder alinear adecuadamente el fémur. Entonces se hace este corte en la tibia, se hace el balance ligamentario con esta famosa galleta o espaciador, dependiendo del grosor que nosotros tengamos, y entonces ya regresamos a hacer el corte femoral. Se ponen las guías para medir nuestra cortical anterior, que es muy importante no violar esa cortical anterior. Se ve el tamaño del fémur que nosotros vamos a utilizar y se pone la guía de corte. Aquí en este momento podemos saber si nuestra deformidad en varo requiere de rotación o se hace sin rotación, dependiendo de la deformidad y sobre todo del balance ligamentario que ya vimos previamente. Esta es nuestra guía de corte. Una recomendación importante aquí es que se utilice la sierra grande y la sierra chica para hacer cortes que no vayan a lastimar y siempre cuidar los ligamentos colaterales. Se ha visto que en estos cortes cuando más se lastiman los ligamentos colaterales y también el tendón rotuliano. Ya después de que se hace eso, es muy importante el lavado, estar lavando a cada rato después de cada corte para que nuestras guías se asienten bien y para evitar los riesgos de infección. De preferencia que sea un lavado a presión y eso nos permite ir evaluando las estructuras anatómicas, sobre todo las estructuras óseas y las estructuras ligamentarias. Posterior a este vienen las pruebas, ¿no? Se ponen las pruebas del fémur, se ponen las pruebas de la tibia, dependiendo de si estamos haciendo una cirugía con cruzado retenido o si estamos en una cirugía con cruzado posterior estabilizado. Usualmente en este punto de la cirugía lo que se hace es que se ponen las pruebas y se toma rayos X para ver que tengamos una buena alineación y un buen balance ligamentario. Nosotros vamos a ver el tamaño tanto en anteroposterior como en medio lateral para ver que sí sea congruente nuestra prótesis. Se pone la parte de la tibia y esto nos sirve también para hacer un segundo balance ligamentario ya con los cortes completos. Aquí se pone el tamaño o el grosor del inserto tibial sin fijar la tibia, es únicamente para hacer un balance ligamentario, hacer pruebas en extensión, en flexión, bostezos, en varo y en valgo y ver el rango de movilidad que nos permite. Vamos a volver a revisar nuestra alineación anteroposterior y medio lateral, vamos a ver la alineación de nuestra rodilla. Después de esto ya completamos el último paso de la tibia, que es hacer la quilla interna, que depende de la prótesis que estamos haciendo, si puede ser únicamente la quilla o requiere un vástago corto, un vástago largo, dependiendo de la deformidad que nosotros quisiéramos lograr. Después de esto nosotros pasamos a revisar la rótula. Siempre va a haber mucha controversia en qué es mejor para la rótula, si cambiarla, si no cambiarla. No hay ningún consenso en cuál de las dos es mejor. Sí podemos decir que no hay indicaciones absolutas ni una ni otra, pero sí hay guías que nos pueden decir, ¿no? ¿Cuándo vamos a cambiar la rótula? Generalmente cuando tenemos una artrosis patelo-femoral muy severa. Si nosotros tenemos una mala alineación de la rótula, podemos cambiar esa rótula, podemos hacer un resurfacing de la rótula, podemos hacer una osteotomía parcial de la rótula para que esa rótula se centre bien en nuestro surco femoral. Un paciente que se está poniendo la prótesis por desgaste, pero que sus principales molestias sea dolor anterior de la rodilla, definitivamente podemos cambiar o tenemos que cambiar esa rótula. De la misma forma, ¿no? Individualizar cada caso. No todos los pacientes requieren de rótula. Es muy importante medir el grosor de esa rótula, porque todas las prótesis tienen una medida ya predeterminada del grosor de su rótula. Y usualmente casi todas las prótesis van de 8 a 10 milímetros de grosor. De forma de regla natural, si la rótula mide menos de 18 o 17 milímetros de grosor, el riesgo de ponerle rótula y que se fracture en ese momento es muy alto porque quiere decir que nos van a quedar nada más 9 u 8 milímetros de rótula sana.
Entonces, se tiene que medir, se tiene que tomar en cuenta todas estas cosas para decidir si se puede hacer la rótula o no. Generalmente, cuando no se recomienda cambiar rótula, en pacientes que no tienen una artrosis importante patellofemoral, pacientes jóvenes, ¿por qué? Porque un paciente joven tiene mayor riesgo de una revisión, y sabemos que la rótula es el principal zona de aflojamiento de una prótesis. Siempre se tiene que denervar y siempre se tienen que quitar los osteofitos. Después viene el cierre, que es muy importante, hacer el cierre en flexión, de acuerdo al abordaje. Usualmente no dejar drenajes, hacer un buen control hemostático, lavar muy bien varias veces antes de cerrar para que podamos quitar todos esos remanentes de cemento, de hueso y cosas que pudieran irritar. La rehabilitación inmediata, poner movilizador pasivo de rodilla, deambulación asistida, la rehabilitación a corto y mediano plazo, recuperar arcos de movilidad, fuerza, propiocepción y la progresión de la marcha poco a poco. Siempre hay que hacer control transquirúrgico y postquirúrgico. Estas son algunas rodillas de diferentes tipos de rodillas, diferentes reconstrucciones que se han hecho, que los pacientes han tenido afortunadamente buenos resultados. En estos casos, el mejor mensaje que yo les puedo dejar siempre a todos para una prótesis de rodilla es que todos los pacientes, hay diferentes pacientes, diferentes prótesis, diferentes resultados. Y esto quiere decir que hay que individualizar cada uno de los casos. Muchas gracias. Después de tan buenas pláticas de mis colegas y amigos, me toca a mí cerrar el tema con artroplastia total de rodilla asistida por computadora. No cuento con ningún conflicto de interés para esta plática y la realidad es que no es una tecnología nueva. La describió Grenoble a mediados de los 90 en Francia y la primera cirugía que se realizó navegada fue a inicios del 97. Es decir, tenemos una tecnología que lleva más de 25 años a pesar de que no ha dado un boom en los cirujanos de rodilla. Los tipos de navegadores que hay es el robot activo, en el que el brazo robótico se introduce al campo y realiza activamente parte de la cirugía, principalmente nos ayuda con los cortes del hueso. El robot semiactivo, en el que se introduce al campo, pero no realiza parte de la cirugía, solamente nos indica dónde realizar los cortes. Y el navegador pasivo, que es fuera del campo y solo nos realiza una planificación de los cortes y nos dice dónde hay que hacerlos y todo el control lo deja en el cirujano, que es la mayor diferencia. Nosotros solamente contamos en México con el robot semiactivo y el sistema pasivo. ¿Por qué debemos de usar la guía por computadora? Como nosotros bien sabemos, uno de los factores más importantes que se han demostrado para influir en un resultado satisfactorio de una prótesis de rodilla es la alineación del implante y el equilibrio de las partes blandas. Si nosotros contamos con un método que es más objetivo y es más exacto para lograr estas ambas, es la respuesta de por qué tenemos que usar la navegación. Ahora, ¿por qué logramos mejores resultados con la navegación? Para esto y para que me entiendan sobre todo los residentes que no están muy familiarizados con estos sistemas, voy a ir explicando paso a paso la técnica de cómo vamos haciendo una navegación para que ustedes nos logren entender el por qué es mejor usar un navegador a hacer una cirugía a manos libres. Inicialmente voy a hablar muy de la mano del sistema robótico semiactivo y del navegador pasivo, porque los primeros pasos en ambas técnicas son muy similares. Entonces ustedes van a ir viendo que voy cambiando de uno a otro porque prácticamente es lo mismo. ¿Qué es lo que necesitamos principalmente en un navegador? Como ustedes pueden ver, en la parte izquierda de arriba de su pantalla, lo que más se necesita es un sistema infrarrojo para mandar señales a la rodilla y que esta rodilla nos pueda dar una posición exacta de nuestros componentes. Para eso colocamos estos dos sistemas que se llaman diodos o transmisores, que se van a comunicar con el sistema infrarrojo del navegador. Aquí podemos ver una de las desventajas relativas que tiene la navegación, que nosotros vamos a necesitar realizar una incisión más para poner fuera de la incisión principal
nuestro componente tibial, y en algunas ocasiones algunos cirujanos deciden poner fuera de la incisión principal, en una incisión secundaria, también el femoral. Es decir, vamos a tener que incidir más en nuestra rodilla. Todo esto se va a conectar con el sistema infrarrojo que habíamos visto en la diapositiva anterior del navegador. Esta es la pantalla inicial de uno de los sistemas de navegación, en el que podemos ver que es muy sencilla y amigable y que nos va dando paso a paso lo que necesitamos ir haciendo durante la navegación. Aquí en este video podemos ver cómo yo ya coloqué los diodos o transmisores en la rodilla y estoy viendo que se vean de manera adecuada en el navegador y que el navegador los lea. Por otro lado, en estos dos videos, y los pongo en conjunto porque son muy similares, en el lado izquierdo podemos ver cómo el navegador me va pidiendo puntos anatómicos específicos de la rodilla que vamos señalando con el señalador que ustedes pueden ver del lado derecho y vamos mostrando puntos anatómicos específicos de la rodilla para que nuestro navegador vaya identificando en qué posición y qué tamaño tiene nuestra rodilla. Por otro lado, también lo pongo en conjunto porque es muy similar. Una parte muy importante para nosotros lograr tener un eje mecánico adecuado de nuestra rodilla transquirúrgico es medir los centros de rotación de nuestras caderas y por eso hay que realizar estos pasos que son relativamente similares. ¿Y en qué resulta esto y por qué es tan distinto de una artroplastía a manos libres? Nosotros contamos con un eje mecánico transquirúrgico que voy a dejar que escuchen cómo explico en la situación que tenemos a nuestra rodilla, que está en una situación en un varo de 9, y podemos jugar con el varo y valgo para ver qué tan estable es nuestra rodilla. En la pantalla derecha, ustedes pueden ver cómo en distintos grados de flexoextensión estamos probando qué tan, qué tan los tejidos blandos son susceptibles de movilizar y qué tan inestable o estable es nuestra rodilla. Y esto es la diferencia principal que vamos a tener con una rodilla a manos libres. Nosotros vamos a visualizar y a saber exactamente qué es lo que está pasando en nuestra rodilla. Y todo resulta a esta pantalla. Esta pantalla es una propuesta del navegador sobre qué componentes y qué cantidad de cortes debemos de realizar para que nosotros podamos colocar de manera exacta nuestra rodilla. Nosotros podemos jugar con esta pantalla, ¿ok? Si ven en la pantalla, en la imagen inferior de esta diapositiva, estamos transquirúrgicamente en la pantalla que está estéril. Podemos jugar con estos números porque no necesariamente tenemos que aceptar la propuesta que nos da el navegador. Es decir, nosotros podemos hacer una planificación transquirúrgica en donde nos podemos dar cuenta si nuestra planificación prequirúrgica, como bien lo dijo el doctor Valdés, nos ayuda a saber si vamos a lograr que esa planificación sea adecuada. Y podemos saber si esta planificación es útil. Y nosotros podemos jugar en la pantalla, parte superior de la imagen de la izquierda, podemos jugar con el número del tamaño del componente, con el número del tamaño del inserto, con los números de rotaciones, con el varo o valgo que podemos dejar o no dejar, y podemos subir o bajar nuestro corte para saber qué tan cercano vamos a estar a la cortical. Para todo esto, dar una planificación que a nosotros nos parezca adecuada. Una vez que realizamos esta planificación, y aquí ya verdaderamente es cuando se va a diferenciar entre el brazo robótico y el navegador pasivo. Si ustedes pueden ver en este video, yo ya tengo la planificación que me interesa, y en este navegador pasivo lo que yo hago es que la guía de corte la muevo para ver si esa guía está en la posición adecuada que yo planifiqué de cortar. Es bastante exacto porque nos dice dónde ponerlo y nosotros decidimos si es adecuado, no lo decide el navegador. Es por eso que ya es distinto con el brazo robótico y ahorita lo verán por qué.
Los cortes en el navegador pasivo, como se pueden dar cuenta, son muy parecidos a manos libres. Únicamente que esta guía de cortes se puso bajo una ayuda computarizada que nos da los cortes exactos. Por otro lado, en este caso, en el brazo robótico, el robot se va a mover hacia la rodilla. En un cierto punto de cercanía de la rodilla se vuelve colaborativo. Por eso ven que yo acerco la mano hacia el robot. Y se va a colocar donde tengo que hacer el corte. No me va a dar la opción de que yo mueva el corte. Me da el punto de corte exacto a la planificación que realizamos. De hecho, en este video, si ustedes pueden ver, si yo muevo la rodilla, el brazo robótico se mueve hacia la rodilla porque gracias a los transmisores se sabe perfectamente dónde está la rodilla. Entonces, si yo la muevo, el brazo se mueve junto con la rodilla. Y como pueden ver aquí los cortes son a través del brazo robótico, no en una guía de corte que nos pusimos sí con el navegador, pero a manos libres, sino que aquí el robot me va a poner exactamente dónde cortar. Yo puedo jugar entre medial y lateral y es por eso que se ponen en punto colaborativo en cierto punto, porque voy a poder mover el navegador en ese eje, pero no en el eje de superior e inferior, ni voy a poder aumentar el corte, lo cual da una exactitud perfecta. Este brazo robótico aún así se fija con unos pines, como se hace en la técnica convencional, para que no se mueva mientras realizo los cortes. Uno de los pasos que creo que es muy importante es que podemos corroborar nuestros cortes. Es decir, ya realizamos nuestros cortes, pero con este transmisor podemos corroborar si nos gusta la posición en la que quedó. Nos va a aventar a la pantalla que ustedes pueden ver a la izquierda, en donde vemos todo en verde, que nos dice que están correcto, pero la realidad es que en el número superior es el corte que yo realicé y en el número inferior es el corte que yo tenía planificado. Lo mismo para la resección. Si ustedes ven, si no es mucho la diferencia, el navegador me va a decir que todo está correcto y me acepta estos cortes. Pero a diferencia, si yo coloco mal, y esto lo hice adrede para esta plática, si coloco mal la guía y no tiene absolutamente nada que ver con mi planificación, me va a aventar que los números no son correctos y que ese corte hay que repetirlo porque seguramente, en este caso los números son muy disparatados, pero probablemente puede ser que haya puesto la guía, la sierra un poco hacia arriba, hacia abajo, haciendo un poco de palanca. Este es el resultado final y el por qué es tan importante navegar una rodilla. En la imagen de la izquierda ustedes pueden ver cómo se comporta de manera inestable mi rodilla en los diferentes ángulos de flexoextensión, en varo o valgo. Y en el lado derecho pueden ver cómo se comporta una vez que ya tengo puesto el componente final, que es en una situación mucho mejor. Si nosotros no nos gusta esto, podemos jugar todavía con ciertos cortes, no con cambios muy importantes, pero sí con ciertos cortes. Las ventajas y las desventajas de usar un navegador. Ventajas, como ya lo platicamos, mejor alineación del implante, mejor equilibrio de partes blandas, lo cual nos va a llevar a un menor desgaste de los componentes, lo cual nos va a dar una mayor vida útil de la prótesis. Pero además nos va a dar menos dolores en el postoperatorio mediato e inmediato. ¿Cuántas veces no escuchamos a nuestros maestros decir que las tendinitis son normales en una prótesis de rodilla? Y la realidad es que no, las tendinitis no son normales. Eso es porque nosotros no dejamos en un eje adecuado la rodilla y por lo tanto es mucho mejor en el postoperatorio mediato e inmediato dejarla con una correcta alineación. Esto no quiere decir que alguien, y sobre todo los expertos en rodilla, no logren una buena alineación con unas manos libres. Por supuesto que lo logran, pero aquí lo tenemos de una manera más objetiva y más exacta. ¿Cuáles son las desventajas? Mayor tiempo quirúrgico, y esto lo pongo en duda. La realidad es que una vez que ya has hecho varias de estas cirugías, ya sea con el robot o con el simple navegador, no te lleva más de 10 minutos realizar todo el proceso de navegación. Lo hemos cronometrado en nuestras cirugías y estamos entre 8 o 10 minutos
y la realidad es que 10 minutos no cambian mucho. El costo, aunque no es mucho mayor, sí amerita cierto cambio. Gran parte de las casas comerciales no cobran el navegador, solamente cobran los implantes que utilizamos, que son desechables, pero sí, el costo es mayor. Como ya lo habíamos platicado, 1 o 2 incisiones extras. Obviamente la disponibilidad, aunque el navegador se puede mover, no lo tenemos en todos lados, a diferencia del brazo robótico no se puede mover porque se desajusta. No es utilizable en casos complejos, eso lo pongo también en duda. Tenemos un foro de cirujanos que navegamos y suben unos casos increíbles que jamás podríamos imaginarnos que se puede navegar y se logran navegar. No es apto para revisiones, también lo pongo en duda. Existe el software para poder realizar revisiones con navegador. No es lo más común, no se utiliza mucho, por eso lo dejo en duda. Y la curva de aprendizaje, que en realidad no es tan difícil, pero sí es necesaria para poder empezar a hacer este tipo de navegaciones. Ahora, después de tanta plática y tanto choro, ¿existe diferencia real entre la artroplastía total a manos libres y la asistida por computadora? Y hay aquí el problema. La realidad es que los papers no se ponen de acuerdo, la bibliografía no se pone de acuerdo entre si sirve o no sirve. La realidad es que si ustedes lo buscan van a encontrar un sinfín de estudios en los que no se encuentra una diferencia significativa. Pero también hay muchos estudios que lo recomiendan y que, aunque no hay una diferencia significativa en los resultados al paciente, sí encuentran una diferencia significativa en la alineación de los componentes. Obviamente hace falta estudios a más largo plazo, la gran mayoría máximo son a 10 años, y habrá que ver si una prótesis es más duradera a 20, 25 años con una u otra técnica. Este es un estudio que se usó en Londres sobre solamente cirugía robótica, en la que en realidad encuentran que muy pocas complicaciones se encuentran per se de la cirugía robótica. Y ahora yo les preguntaría, si ustedes fueran el paciente y saben que hay una forma más objetiva para mejorar la alineación de su prótesis, ¿le pedirían al cirujano que la usara o seguirían pidiendo que lo usara a manos libres? Para llevarse a casa, por último, la artroplastía total de rodilla guiada por computador es una herramienta muy útil para mejorar los resultados de los pacientes. Por ningún motivo sustituye a la artroplastía a manos libres. Hacen falta estudios a mayor plazo para saber si hay diferencia significativa en los resultados. Y en realidad, como siempre lo hemos dicho, la mejor técnica es la que mejor sabe hacer el cirujano. Agradezco muchísimo a mi maestro, el doctor Alejandro Romero Medina, que él fue el que me metió a todo el tema de la navegación y a este mundo de la asistencia por computadora. Y les agradezco mucho. Aquí les dejo por cualquier duda mis redes sociales para que se pongan en contacto conmigo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta plática que creo que fue muy enriquecedora y que nos da mucho de qué hablar sobre este tema y que les da, pues como lo dije, una empapada a los residentes, sobre todo de años menores, a aprender sobre las artroplastías totales de rodilla, que como bien dijo el doctor Díaz Borjón, es un tema que nos apasiona a varios. Les agradezco también a mis compañeros, a mis colegas y amigos por tan excelentes ponencias, creo que fueron muy buenas. Para el poco tiempo que tenemos, creo que se abarcaron muy bien los temas y pues bueno, empezamos con las preguntas. Por parte del doctor José Eduardo Rosas Hernández, con relación con la alineación, ¿influye el peso del paciente para poder decidir en qué angulación dejarla, ya que hay mayor carga de peso en las zonas de carga? Bueno, hasta donde yo sé no hay mucha influencia, lo hemos leído mucho, pero creo que a ver si el doctor Cisneros, tú nos puedes ayudar respondiéndole al doctor. Claro, hola, buenas noches a todos, primero que nada.
Yo creo que lo que más influye para decidir esto es no tanto el peso, porque ya vimos que el peso antes se consideraba una contraindicación relativa, pero pues la verdad es que no es necesario. Lo que más influye yo creo es la alineación nativa que tiene el paciente. Y eso es precisamente mucho del conflicto que tenemos con la alineación, con la técnica de alineación cinemática, que sabemos que las cargas van a cambiar. No van a ser las mismas cargas de distribución, por ejemplo, con una alineación mecánica. Entonces, en este caso, la verdad, no influye en el peso, el qué tipo de alineación o qué tantos grados, sino lo que más influye es el ángulo nativo, el ángulo previo que tenía antes de la artroplastía. De acuerdo, completamente. De hecho, hay muchos artículos. Esto estuvo medio de moda. Yo me acuerdo cuando era R1, salieron varios artículos. No sé qué tanto se escriba ya hoy en día porque no lo he buscado, pero un sinfín de artículos que realmente decían que no hay ninguna relación en esto para no solamente en la alineación, sino que tiene que haber cambios, sino que no hay relación en el futuro de la prótesis en principio. Muchísimas gracias, doctor Cisneros. Por otro lado, nos pregunta el doctor Edgar Corpus Mariscal, ¿qué ajustes deben realizarse en tu plantación? Bueno, planeación debe de ser cuando existe trastorno en el balance sagital espinopélvico positivo y negativo. Es un tema muy de moda, así como estuvo de moda el peso cuando yo era R1, ahora este es un tema que está muy en boga, tanto en la prótesis total de cadera, en la de rodilla no he visto tanto, pero doctor Torres, ¿tú nos puedes ayudar con esta parte? Sí, claro que sí. Muy buenas noches a todos. Probablemente o lo que yo he leído, tal vez es a lo que se refiere el doctor, es al acortamiento que a veces se puede presentar en las extremidades pélvicas cuando hay un desbalance espinopélvico. No tanto en el tipo de alineación que se tiene que hacer, porque la alineación va con base a la línea articular, a los ejes que ya se mencionaron en la plática. No sé si la respuesta o la pregunta del doctor vaya en relación a la discrepancia de miembros pélvicos y a la liberación de tejidos blandos, que eso pues no va a cambiar o lo que se ha dicho en los artículos no cambia por las discrepancias espinopélvicas. Eso depende mucho de la técnica quirúrgica que tú hagas transquirúrgicamente, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. Una opinión del doctor Miguel Ángel, que no pone apellido, referente a qué técnica es mejor, mencionan que los estudios no son concluyentes, porque comparan diferentes fenotipos de rodilla y no las clasifican de acuerdo a su fenotipo y por eso no hay resultados concluyentes. Pues creo que sí tiene razón el doctor, un poco de lo que se mencionó ya en las pláticas. Muchísimas gracias por el comentario. Y pues creo que por último me gustaría que ustedes, cirujanos articulares que operan tantas prótesis de rodilla, pues nos platicaran qué abordaje usan, qué técnica les gusta más y si están usando alineación cinemática o alineación mecánica para que concluyamos este tema. Si quieres empezar tú, Octavio. Bueno, la verdad es que yo utilizo en el 95% de mis casos el abordaje para patelar. La verdad, curiosamente, cuando más hice abordaje subvasto, midvasto fue durante mi adiestramiento, pero después de eso, yo la verdad es que prefiero muchísimo el abordaje para patelar. 95% de mis casos, yo creo. Y si acaso llego a usar alguno, me gusta más el midvasto que el subvasto, porque sí te causa un poco de trabajo para manipular sobre todo el aparato extensor y poder manipular y lateralizar la rótula. De acuerdo. Tú, mi querido Rich. Bueno, yo igual que Tavo hago para patelar medial, la artrotomía la hago para patelar medial. Trato de no irme tanto al borde de la rótula para mantener un poquito la circulación y irme un poquito más bien subperióstico en una línea recta para respetar lo más que pueda la circulación de la rótula. Hago una alineación mecánica casi siempre, dependiendo mucho de la deformidad que vea mi paciente, pero eso es lo que más hago. Y algo que a lo mejor le sirve a los residentes como tip es, si van a hacer un abordaje para patelar medial, marcar bien los ángulos cuando estás cortando el
tendón cuadricipital y estás acercándote hacia la rótula, el dejar un vértice bien marcado te permite un cierre anatómico, como lo explicaba Tavo en su presentación, para poder mantener el tracking patelar y no cambiarlo al momento de que estás suturando, y pues ya no sirvió de mucho la alineación que hiciste. De acuerdo, esos creo que son muy buenos tips. Dime, Tavo. Perdón, algo que quisiera agregar con esto de los abordajes es que la verdad para los residentes yo creo que no hay ningún problema qué abordaje utilicen. Si les gusta subvasto, pues hagan subvasto. Si les gusta midvasto, hagan midvasto. Pero lo que sí les sugiero es que primero hagan un buen número de abordaje para patelar y lo dominen, y una vez que lo dominen ya empiecen con el resto de los abordajes, porque sí sería bastante bueno que empezaran por lo menos un buen número de casos con un para patelar y ya después se fueran con el de su preferencia. La verdad es que no importa cuál decidan, pero sí les recomendaría que primero dominen bien un para patelar y después de eso hagan el que ellos prefieran. De acuerdo, sobre todo en tema de exposición, ¿no? Creo que inicialmente si algo necesitamos es exposición para una buena realización de cortes, el cuidado de los tejidos blandos que también inicialmente tienen mucho riesgo a la realización de los cortes. Entonces creo que opino igual que tú. Yo la realidad es que también en el 98% de los casos hago para patelar. Pero creo que inicialmente sí te debes de entrenar con él, porque sí la exposición inicial es muy importante, sobre todo cuando la curva va empezando, ¿no? ¿Trabajas patela, Tavo? Sí, a mí sí me gusta. ¿Y A mí sí pones me gusta porque la componente? verdad es que en la mayoría de los pacientes que he visto que han tenido, que me han llegado operados antes o así, es que no les pusieron patela y la mayoría tienen dolor anterior. Entonces yo a mí sí me gusta ponerles patela. De acuerdo. ¿Tú, mi querido Ricardo? Igual, me gusta trabajar patela. Algunos casos muy seleccionados. Recientemente me tocó operar a un paciente muy joven que tenía una artrosis importante por algunas patologías metabólicas que tenía, y por la juventud decidí no colocarle componente patelar, y hasta ahorita va muy bien, vamos a ver más adelante, pero el 99% de las veces pongo patela. De acuerdo. Fíjense que yo no, yo al contrario, trabajo la patela, hago una artroplastía por transposición de la jofa, que eso lo aprendí del doctor Simbrón Carranza, y les va muy bien con el dolor patelar, sin el riesgo del aflojamiento, ¿no? Pero bueno, creo que siempre estará en boga este tema y siempre se hablará de él. Y pues bueno, creo que con esto cerramos una gran charla. Creo que todos estamos muy contentos con el resultado. Espero que para los residentes haya sido útil y les agradezco mucho haber aceptado la invitación para dar y su tiempo para dar esta plática, y agradecer también al Colegio Mexicano de Ortopedia por darnos este espacio y al Comité de Residentes por permitirnos hablar de esto, y estamos en contacto. Cualquier cosa que necesiten, tienen nuestros correos, cualquier duda extra que quede, con todo gusto la podemos resolver. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena noche.